hermanos, estar con ustedes acá nuevamente. Y el deseo es seguir avanzando con la carta del escritor del apóstol Pablo ahí a los Filipenses. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 3 de Filipenses, y vamos a considerar a partir del verso 6, Filipenses capítulo 3, verso 6. Filipenses 3, perdón, el verso 4. Filipenses 3, verso 4. Nuevo Testamento, Filipenses 3, el verso 4. Dice la palabra entonces: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dan ganas de leer el verso 10, pero lo vamos a dejar hasta ahí, hasta una nueva ocasión. Seguramente nos vamos a detener bastante tiempo en el verso 10, que es el cenit, es la cúspide, el punto álgido de esta carta. La verdad es que los 4 capítulos son realmente maravillosos. Sé que ustedes los han estudiado también. El capítulo 1, Cristo en nuestra vida. El capítulo 2, Cristo en nuestro ejemplo. Hay un ejemplo supremo ahí, realmente maravilloso. Si el apóstol se hubiese propuesto hablar parece contradicción, la grandeza de la humillación del Señor, no lo hubiese salido así, sino que el Espíritu Santo lo puso precisamente para poner un ejemplo maravilloso de cómo nosotros también debemos tener esa mentalidad de sacrificio, de humillación los unos con los otros. Y este capítulo 3 realmente presenta frente a nosotros una meta suprema, que está consignada ahí en el verso 10. Y lo hemos repetido varias veces. Es un verso que tiene que ver con 3 aspectos de esa meta, ¿no? El conocerle, el experimentar el poder de su resurrección y la participación o comunión de sus padecimientos. Y hemos propuesto también que la expresión llegando a ser semejante a él en su muerte puede ser la base de todo. Yo sé que hay hermanos que seguramente lo interpretan de otra manera, pero pareciera ser que el apóstol parte desde la base de la muerte del yo, de identificarnos con la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección, la nuestra en él. Sobre esa base, entonces, el apóstol nos va a exhortar en todo este capítulo, a partir del verso 10 en adelante. El apóstol va a insistir en esto, que es no solamente una meta personal del apóstol, no es una meta de solo un apóstol que está dando a conocer sus motivaciones más profundas. Nos va a invitar a todos y va a hablar de los que son maduros y de los que todavía no alcanzan cierto grado, y desde la base
desde el punto de nuestro crecimiento, o sea, poco o mucho, a partir de allí nos va a invitar a seguir adelante en ese propósito de conocerle. Hemos leído el verso 4 al verso 9, porque el apóstol va a establecer, hermanos, lo que podríamos llamar la base, el, el, el fundamento, el punto de partida sobre el cual nos va a exhortar a ir en pos de ir conociendo más y más a la persona del Señor. No podemos pretender conocerle durante toda la vida y toda la eternidad que viene. No podemos pretender vivir el poder de la resurrección de la nueva vida. No podemos pretender tener comunión con los padecimientos del Señor si no tenemos una base fundamental, que es la base de la justicia. Sobre la base de la justicia que el apóstol menciona aquí, en contraste a la pretendida justicia del legalismo, del judaísmo, fariseísmo, lo que sea, que procura una santificación, una perfección, una madurez en esfuerzos humanos. El apóstol nos ha dicho hasta el verso 9, dice, yo tengo una base, hermanos, una base sólida, preciosa, que Dios la proveyó, que es de Dios, es por medio de la fe, es gratuita, es eterna, es firme. Sobre esa base, dice, yo me extiendo hacia la meta maravillosa que es conocer a Jesucristo. En contraste, el judaísmo, el legalismo, podría tener una persona eminente como Moisés. Moisés tenemos, dice. A Moisés tenemos, decían ellos. Bueno, esa es la meta de ellos. El legalismo, las 611 mandamientos, aparte de todas las tradiciones y todas las fiestas y todos los ritos del Levítico, una mezcla, una amalgama de mandamientos divinos y mandamientos humanos sacados de la ley y mandamientos humanos agregados por la tradición, agregados por los maestros judaizantes, judíos a través de los siglos, hicieron todo un sistema legal sobre el cual pretendían sujetar también a los creyentes. El apóstol está previendo que lo que sucedió en Galacia no suceda aquí, por eso les ha advertido, hermanos, cuidado, guardaos que los malos obreros los ha definido como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y ya la circuncisión para Pablo ya no tiene valor, perdió su valor. Tiene un valor, tuvo un valor simbólico, apuntaba hacia el futuro, hacia la obra de Cristo, hacia lo que Colosenses habla, nuestra circuncisión en la cruz de Cristo. Eso ya perdió el valor. Entonces, hermanos, la lectura que hemos hecho del verso 4 al verso 9 va a establecer no la base de la justicia sobre méritos humanos, por excelente que hubiesen sido, sino la base de la justicia que Dios provee. Y a partir de esa justicia perfecta, que habla de una posición, que habla de un estatus, que habla de una aceptación delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, que nos declara justos o nos justifica, permite la mejor posición espiritual y legal delante de Dios para iniciar libremente, no la meta del cumplimiento del legalismo humano o religioso, sino una meta personal, no un sistema de tradiciones y legales, sino una persona. De ahí que el apóstol Pablo va a hablar que cuando él caminó a Damasco, cuando el Señor se le apareció a Damasco, él no encontró un sistema legal, religioso, teológico, lo que sea, nuevo. Él fue encontrado por una persona superior a Moisés y superior a todos los patriarcas y íconos del Antiguo Testamento que el judaísmo pudiese admirar. Entonces, el apóstol en el verso 10 va a plantear la meta y en ella seguramente nos vamos a detener. Nos va a dar el ejemplo. Va a confesar que él todavía no lo ha alcanzado, pero va a decir a todos los que tienen esta mentalidad, nos va a sugerir, o más que sugerir, nos va a recomendar tener esa mentalidad de ir en pos de esa meta. Y va a reconocer que habrá quienes no tienen esa mentalidad. Hay algunos que tienen una mentalidad mundana, que buscan lo que es su propia satisfacción.
Va a recordar que nosotros tenemos una mentalidad que viene de Dios, que es apoyada por su palabra, que tiene un propósito futuro. Por eso toma mucho valor cuando va a decir, mas nuestra ciudadanía está conectada con los propósitos de lo eterno, está en los cielos, dice. Y por lo tanto, si nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra política, ¿no es cierto?, está en los cielos, está conectada esa ciudadanía celestial con la meta celestial que tenemos, que es la persona del Señor. Podemos decir entonces que a partir del verso 4 hasta el 9, Pablo establece el firme fundamento sobre el cual aún el creyente más, no sé si me atrevo a decir más inmaduro, el que ha crecido menos, aún el recién convertido, como el más experimentado, tenemos toda la misma base sobre el cual ir en pos de la meta. Es como en la carrera de los atletas, hay carreras donde, ¿no es cierto?, hay uno está más adelante, otro está más así, ¿no es cierto?, y en cada uno su carril. No, acá todos estamos parejos, en el mismo carril, en el mismo carril. ¿Cuál es el punto de partida? Justicia, que es de Dios por la fe. La justicia en la cual somos hallados en Cristo, o seremos hallados en Cristo. Entonces, Pablo está atacando directamente el error del legalismo, porque el legalismo discrimina entre aquellos que han avanzado más. Por eso dice, quieren méritos, quieren que les muestre ganancias, quieren que les muestre avance, ser destacado, se los voy a decir. Y empieza a decirlo, ¿cierto? Circuncidado al octavo día, etcétera, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etcétera. Hay quienes se gloriaban en su ascendencia, en su sangre, en su descendencia, en los patriarcas, en la tribu, en la secta, se gloriaban. Ellos pretendían decir, mire, esta es nuestra base, este es nuestro avance, estos son nuestros logros religiosos, imítennos. Esos son los malos obreros, que centraban la mirada en ellos y no en Cristo. Los malos obreros que querían cautivar con ideas extrañas, quitar la libertad del creyente. Querían mutilarnos con la circuncisión para que se gloriaran en aquello y no en Cristo. Entonces impresionaban. ¿Qué nos obsesionó, dice Pablo a los Gálatas? ¿Qué nos cautivó? Tan necios sois, dicen. Habiendo empezado por la gracia, terminan de la carne, el espíritu de la carne. ¿Qué es lo que produce finalmente el legalismo? Aquí todavía no se ha consumado, pero el legalismo, ¿qué produjo? Los desligó de Cristo. De Cristo os desligaste, significa ya no dependéis más de Cristo. ¿Y para qué lo necesitáis? Dice, si vosotros os gloriáis, dice Pablo, que podéis llevar la vida cristiana con tu propia fuerza. Sigue la ley, guárdala, sacrifícate, esfuérzate en tus propios méritos. Deja a un lado la fuerza que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. De Cristo no delante. De la gracia habéis caído. No que han perdido la salvación, sino que ya no dependen de la gracia. Ya no quieren depender de la gracia. Y la verdad es que todos los días necesitamos de la gracia. Yo necesito de la gracia de Dios para hablarles a ustedes, para no decir cosas humanas, sino que el Señor nos pueda usarla. Necesitamos la gracia para enfrentar todos los días las tentaciones, nuestras propias debilidades. Hablábamos de nuestros cuerpos que se van desgastando. Cada vez necesitamos más gracia para asumir la realidad de un hombre exterior que se va desgastando. ¿Y qué nos va a sostener sino la gracia del Señor? El apóstol Pablo le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la gracia es una palabra tan maravillosa como el amor y la fe que no pueden ser acotadas, nadie lo puede definir. Hay palabras maravillosas en el Nuevo Testamento que no pueden definirse por la mente más inteligente, porque es amplia la gracia. La gracia nos salvó, la gracia nos sostiene, la gracia es fuerza, la gracia es sostén, la gracia es ayuda, empuje, la gracia es misericordia, abarca todas las áreas de la vida del cristiano. Entonces, el apóstol está muy preocupado porque si estos malos obreros consuman su propósito, van a judaizar a los filipenses como hicieron con los gálatas. Van a perder el gozo,
del cual dijo en el capítulo 3, gozaos en el Señor, pero cuidado porque algunos querrán quitar el gozo. El legalismo mata el gozo de Dios, lo mata. El legalismo le quita gloria a Cristo como Salvador, como Señor, como sustentador. Deja a un lado la gracia como fuente de fortaleza de la vida cristiana para poner al hombre en sus méritos. Entonces el apóstol le dice, yo les voy a decir, les voy a presentar la base sobre la cual todo creyente, aun el más pequeño, el con menos crecimiento, el más sencillo, puede ir en pos de la meta que yo quiero sugerirles en este capítulo 3, dice el apóstol. Pero antes de poner la base que todo creyente que tiene, que es la base de la justicia, ¿no es cierto? La justicia, nuestra buena posición delante de Dios, aceptable, para ir en pos de Cristo, el conocimiento de Cristo. Yo quiero derrumbar las falsas pretensiones de aquellos que quieren poner otros fundamentos. ¿Quieren partir de los méritos humanos? Bueno, les voy a presentar los méritos que yo tuve estando en ignorancia en el judaísmo, cuando yo no conocía a Cristo. Yo soy superior a todos ustedes. Mira el apóstol Pablo. Si alguien quiere gloriarse, yo mucho más. Es más, y lo dice con tristeza, porque no hay gloria en esto, ¿no es cierto? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Durante Pablo escribió esto con los ojos humedecidos del recuerdo de su ignorancia y de la osadía en esa ignorancia, de atreverse a perseguir a la iglesia de Dios. Eso lo recordará, ¿no es cierto? A Tito, Pablo dirá, y aún en Gálatas también lo dirá, que atrevía a perseguir a la iglesia de Dios. Era objeto inminente del castigo del Señor. La espada de Damocles del juicio de Dios estaba ya cortándose el hilo y estaba a punto de caer sobre su cabeza, porque ninguno en la historia pasada que haya puesto el pie o la mano sobre el pueblo terrenal salió incólume, ¿no es cierto? ¿Cuánto más el pueblo celestial que la iglesia? Si Pablo es la excepción, Faraón fracasó, Naamán ahorcado, y otros enemigos en la Biblia también. Y la historia misma confirma cómo los que se levantaron contra el pueblo terrenal de Dios, que es Israel, sucumbieron. Si hubo un hombre no muy cerca de estos países que dijo, que maldijo a Israel, ¿se acuerdan? Desde el fondo de mis entrañas dijo, al año siguiente, calcado, al año siguiente, en el mismo mes, cáncer en las entrañas. Y todo el mundo fue testigo de una maldición contra el pueblo de Dios. Sí, a Pablo también le tocaba lo mismo. Pero el Señor tuvo misericordia de él. En vez de pulverizarlo en su justicia, lo salvó. Se le reveló el camino a Damasco. Para mostrar en mí, dice el primero de todos, su inmensa misericordia. Para ser ejemplo de lo que la gracia y la misericordia de Dios puede obrar en el más vil, el más duro y obstinado pecador. Entonces, el apóstol puede decir, a diferencia de muchos, yo sí que manifesté celo al punto de atreverme a perseguir a la iglesia de Dios. Entonces, a partir del verso 7, establece un verdadero contraste en esas ganancias aparentes, en esos privilegios aparentes, en esos avances religiosos aparentes, versus lo que recibió de Dios. Una cosa son los esfuerzos, su naturaleza, su ascendencia, su condición religiosa, sus privilegios como israelita, etc. Y otra cosa es lo que recibió de parte de Dios. Lo establece en un contraste entre mi propia justicia y lo que es la justicia de Dios. La propia justicia para buscar su propio camino a la perfección, a la madurez, para obedecer a Dios, lograr con sus propios esfuerzos una posición aceptable delante de Dios. No, él va a hablar ahora de la justicia que Dios le otorga gratuitamente por la fe. De manera entonces que, hermanos, sobre la base de esa justicia, entonces el apóstol nos va a recomendar en el verso 10 el gran propósito de su vida. Dice el verso 6 entonces, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley supuestamente irreprensible, sí, irreprensible, pero externamente. Sabemos que en Romanos 7
el apóstol entendió que finalmente había aspectos secretos en su corazón que demostraban totalmente su pecaminosidad. Seguro que cuando él cometía pecados iba al templo y ofrecía su ofrenda y pensaba que con eso estaba bien externamente, era irreprensible. Pablo está diciendo la verdad, ¿por qué no? Había un Nicodemo que era irreprensible, hubo un Cornelio que era irreprensible, a pesar de que era gentil, hubo un joven rico que dijo, todo esto lo guardamos de mi juventud, pero en los fondos de su corazón había el amor al dinero. Y aunque Pablo no podía decir, yo era irreprensible, así yo lo pensaba. En Romanos 7 dice, hubo un día en que la codicia se despertó en mí. Y lo que eran los pecados internos profundos demostraron mi pecaminosidad. Fui iluminado cuando mi condición de pecador y morí. El pecado me mató, dice, y fue sobremanera pecaminoso. Romanos 7 es difícil de interpretar, pero es posible que en cierto aspecto el apóstol estaba reconociendo de que antes era sin ley, en el sentido de que no entendía el propósito de la ley. Pero de alguna manera la palabra de Dios le habló a su corazón, quizás antes de ir al camino a Damasco, ya el Espíritu Santo y la palabra le daba a Jonás, ¿no es cierto? Con la, ¿cómo se llama, hermano? La picana, ¿no es cierto? Lo picaneaba el Espíritu Santo, lo picaneaba el testimonio de los creyentes que sufrían y que los llevaba a las cárceles y los hacía quizás hasta blasfemar en contra, los combinaba a negar al Señor. Seguramente también en el fondo de su corazón. La misma ley que fue para demostrar nuestro pecado, Dios lo usó para demostrar que, aunque Pablo externamente era irreprensible, en el fondo de su corazón sí había codicia. Y esa codicia no lo veían no lo veían los hombres, pero sí al Señor. Y el punto crucial fue el camino a Damasco, cuando el Señor se reveló, se le manifestó a él. Allí tuvo un conocimiento de Cristo en gloria y tuvo un conocimiento de uno que ofrecía por su propio sacrificio y muerte la verdadera y perfecta justicia que durante toda su vida, quizás sinceramente, aún sinceramente persiguiendo en la iglesia, el apóstol Pablo conoció y comprendió. Cuando eso ocurrió, dice el verso 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esas cosas que eran ganancia están mencionadas, por supuesto, ahí en el verso 4 al verso 5, que no le hemos puesto tanto detalle, porque sé que los hermanos las han estudiado ya varias veces. Las cosas que eran para él ganancia llegaron a ser, en comparación al Señor, por amor de Cristo, en comparación al conocimiento de Cristo, dice, las estimó como pérdida. Y en el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Lo perdió todo el día que conoció al Señor. Este sistema de los apuntes en tabla realmente a uno lo traiciona. Se escapan de la vista de uno. Por eso no cambio los apuntes en papel, ¿no es cierto? No hay como los apuntes en papel. Se me salta del verso 7 al verso 12. No importa, el Señor nos ayudará para recordar aquello. ¿Cuántas cosas, dice? Todo lo que menciona en el verso 4 y 5 eran para mí ganancia. Él pretendía presentar sus méritos delante del Señor. Y dice, las he estimado como pérdida. Fíjese en el verso 7, dice, las he estimado. El día que él conoció a Cristo en el camino de Damasco, ese día, no porque él fuese una obra de Pablo, sino que fue consecuencia de conocer al Señor, ese mismo día entendió que todo lo que él tenía ya no tenía valor. Ya no tenía valor. Habíamos dicho anteriormente que el apóstol Pablo, y usando la figura del hombre, del mercader que compra la perla, es como el mercader que cuando encuentra una perla preciosa es capaz de venderlo todo con el propósito de adquirir aquello. La diferencia es que Cristo lo compró a él primero. Y frente a eso, entonces, todo perdió valor. La idea aquí es como cuando uno va en una embarcación en el mar y ante el riesgo de un naufragio,
ante el riesgo de un naufragio, lo más importante es la vida. Usted puede llevar una carga de oro, de plata, de marfil, pero si se trata de salvar la vida y la nave, hay que echarlo todo por la borda. Eso significa, el día que yo conocí a Cristo, por amor de Cristo y por el conocimiento de su persona, yo lo eché todo por la borda. Y eso Pablo lo experimentó. En el naufragio ahí cerca de la isla de Malta, cuando la nave no podía ya ser mantenida a flote, y había riesgo, dijo, y lo advirtió, y un gran desastre. Y empezaron a echar el trigo, y empezaron a echar todo lo que traían de allá de Oriente, hasta que finalmente se salvaron solo las vidas. La idea de Pablo es aquí, yo eché todo por la borda. Justicia, ser hebreo, mi linaje, mi confianza en la carne, mis padres, el templo, el judaísmo, todo lo que yo pretendía delante de Dios, lo eché como el bagaje que se echa en lo profundo del mar para tener una sola cosa que es lo importante, que es el conocimiento de Cristo. Lo puse en la balanza, dice, y no tiene comparación. ¿Cuántas cosas las he estimado? ¿Saben, hermanos, cuántos años han pasado? 30 años. Y que Pablo dijo esto. Hace 30 años atrás, cuando Cristo se reveló a mí, cuando Dios reveló a su Hijo en mí, todo lo eché por la borda. Y ahora estoy en una cárcel, confinado, expuesto a la muerte, con un futuro inminente que puede ser la muerte. El capítulo 2 dice, yo voy a pasar la prueba con la ayuda del Señor. Y la prueba será no que el Señor me va a liberar de la cárcel, sino que yo pueda honrarle, pueda magnificarle. Lo ha dicho en el capítulo 1, ¿no es cierto? En el capítulo 1 ha dicho que el anhelo supremo de él es pasar la prueba de magnificarle frente al hecho de la inminente muerte, frente al mismo emperador. Honrar a Cristo en la última instancia de su vida. El Espíritu Santo le ayudará para eso. 30 años atrás, el apóstol entonces puede decir todavía, considero todas las cosas. Y en aquel tiempo eran cuántas cosas, pero mire, después de 30 años dice, ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas. Si han habido otras cosas que se han presentado en la vida, que vienen a competir con la excelencia, con la maravilla del conocimiento de Cristo, las he echado todas para atrás. Después de 30 años. Preguntábamos a los hermanos San Felipe ayer, ¿de cuántos años tiene? ¿20, 10, 20, 30, 40? ¿Hay algún cristiano que pueda reconsiderar haber creído en Cristo? ¿Hay alguno que pueda decir, yo perdí todo por Cristo y lo lamento? Vamos a estar en una prisión. Y puede decir con gozo supremo y con absoluta convicción que ha valido totalmente la pena, no solamente el haber conocido a Cristo, sino ser capaz de haber echado todo afuera por amor de Él, dice la Biblia. Es maravilloso la Biblia. Después de 30 años, ¿quién la ha sostenido? La ley, la circuncisión, el legalismo. No, hay un hombre que está experimentando como nunca el poder de Dios. Porque parece que el poder de Dios y su gracia son abundantes precisamente en los momentos más álgidos de la vida cristiana. Y fruto de esa prisión salieron las 3 cartas que llamamos, y otra más, las cartas de la prisión, que son Filipenses, Colosenses y Efesios. Son las cartas que magnifican a Cristo en gloria. Son las cartas que hablan del poder superabundante, eminente, del kratos, ¿no es cierto? De ese poder. Seguramente el hermano Pablo les enseñó esas palabras en algún momento. Me encanta la palabra kratos. Le he dicho a mi hijo que si algún día tiene algún emprendimiento, le ponga Kratos Construcciones. Para que le pregunte, ¿qué es lo que significa Kratos? Kratos representa el más grande poder de Dios, que venció la tumba cuando Cristo resucitó, que me dio una vida nueva cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El poder que sentó a Cristo a la diestra de la majestad de las alturas sobre todo poder existente del universo.
Entonces, desde la prisión se concibió por el Espíritu Santo en la letra de un hombre confinado en una cárcel la más maravillosa visión de un Salvador glorificado, poderoso, que imparte, que dispensa desde la gloria, desde el cielo, la gracia y el poder necesario para vivir la vida cristiana. Fueron fruto de una prisión, no de una mansión, no de un bienestar humano, sino de una prisión. Las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses. No hay visión más maravillosa de la iglesia glorificada, ¿no es cierto, universal? Colosenses, el Señor en nosotros. Y Filipenses, la meta suprema. Nuestro Señor glorificado también, al igual como lo dice la carta a los Efesios. Entonces, el apóstol puede decir, después de 30 años, en el poder del Señor, por su gracia que le ha sostenido, todavía sigo manteniendo mi misma convicción que todo lo que perdí voluntariamente y dejé a un lado por haber conocido a Cristo y por amor de Él, sigo en la misma posición. Y si tendrá que enfrentar la muerte, lo seguirá estimando igual. Finalmente, hermanos, si no hay creyentes, si no hay creyentes, si hay alguna persona que no es creyente en esta sala, o alguien que escuche, sabe que finalmente el inconverso, quiera o no, lo va a perder todo. Pablo dice, yo lo he perdido todo por Cristo. El inconverso lo va a perder todo a pesar de no haber creído en Cristo. Placeres, poder, gloria. O seremos hallados en Cristo, los que tenemos fe, hemos puesto fe en Él, o seremos hallados fuera de Cristo. El creyente lo ha perdido todo voluntariamente, ha considerado el valor de la justicia de la persona, el conocimiento de Cristo, o el inconverso también lo va a perder todo. Os enseña la palabra. Si alguna persona no tiene Cristo, usted debe saber que aunque se pierda las cosas de este mundo, todo se va a perder cuando se parta la eternidad. Como David Rockefeller, yo les contaba, ¿cierto? El millonario. No es su padre. Ese edificio gigante que se construyó en 1920. El edificio, la torre Rockefeller. Murió Rockefeller. Y David Rockefeller, el presidente de los empresarios norteamericanos, tremendo título, y su familia esperando al abogado para la herencia. Y sale el abogado y le dice, ¿y qué dejó? Y el abogado le dice, lo dejó todo. Y esa frase quedó para el bronce, porque tiene dos lecturas. Les dejó todo a ustedes, pero él lo dejó todo. No se llevó nada a la otra vida. Tanto afán y no se llevó nada. Y si ese hombre no se convirtió a Cristo, lo perdió todo. Perdió a Cristo también. ¿Hay alguna pobreza más grande que eso? ¿Hay algo más desastroso que partir en la eternidad sin Cristo, sin salvación? Perderlo todo, pudiendo haber tenido la oportunidad de conocer a Cristo. En cambio, en Él, dice el apóstol, en Él yo lo he ganado todo. Y lo sigo ganando. Dice, el verso 8 dice, como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya lo gané, ganó el conocimiento de Él como Salvador y Señor. Y le sigue ganando más y más de Cristo. Cuando el apóstol nos ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, significa para él más de Cristo, conocer más de su persona. 30 años han pasado desde el verso 7 al verso 8. Las he estimado durante 30 años y ahora en el verso 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo perdió todo. Me acuerdo de la señora Elvira,
una vecina. No sé si les conté el caso de ella. Estaba joven, venía de Valparaíso a San Felipe para realizar una práctica de lo que yo estudié. Y no había dónde hospedarse en ese tiempo. Y mi madre pensó, bueno, está mi amiga, Elvira, ahí al frente de la escuela industrial. Y la señora Elvira practicaba la ciencia oculta, llamaba Alta Plata. Hay varias, casi la mitad de la manzana de ahí es de ella. Su hijo es de apellido Mansur, tuvo una relación ahí con ciertas familias, tenía mucha plata, pero también practicaba las ciencias ocultas. Y de entrada me trató mal. Me dio la casa, la pieza más fea, la cama más dura, me tiraba los platos, estuve con 4 días y yo ahí haciendo trámite, hasta que un día no aguantó más la señora Mira y me dijo, mira, me dijo, yo no entiendo a tu Dios, me dice, así me dijo directamente, yo no entiendo a tu Dios, me dice, porque el Dios de ustedes, me decía la señora Mira, los hace sufrir, los hace pasar dificultades, los hace privarse de fiestas, de todo lo que la vida te da. En cambio, el mío dice, que es Satanás, por supuesto, mira todo lo que me ha dado. Y así, directamente, rechazando la fe cristiana y exaltando el satanismo. Tiene razón, señor Elvira, yo le dije, realmente el Dios suyo le ha dado tantas cosas. Pero yo le quiero decir una cosa, mire, en relación a la eternidad, la Biblia dice que si sufrimos aquí, hablando de los cristianos, reinaremos con él toda la eternidad. Estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero debe saber usted, y yo era un jovencito, 17 años recién, 20 años recién convertido hace poco, y una mujer ya mayor. Pero permítame decirle con respeto, señor Mira, que cuando usted parta sin Cristo, todo lo que usted tiene, como decimos los chilenos, lo comido, lo bebido, lo hablado, lo bailado, la eternidad lo va a hacer olvidar para siempre. Será como un humo que se deshace en la eternidad. Y todo lo que el Dios que te habla le dio aquí, lo va a perder en la eternidad. Usted cuando parte este mundo lo va a perder todo. Yo lo voy a perder todo. Murió la señora María. Solemnemente digo, quién sabe, en aquel día va a recordar esas palabras. Que sin proponérmelo, el Señor permitió decirse. Partió de la ignorancia totalmente. Sin Cristo. Ya lo perdió todo. Ya lo perdió todo. Lo perdió todo. En cambio, mi madre, sabemos que ella también practicaba lo mismo. Tuvo la posibilidad de conocer a Cristo, también como Salvador personal. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Dice el apóstol. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Pablo no encuentra otra palabra, hermano, realmente para hablar de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese mismo conocimiento del verso 8 es el conocimiento que Él quiere que nosotros vayamos en pos de Él. La palabra conocer aquí, el conocimiento de Cristo Jesús aquí es el conocimiento de salvación, que todo creyente, que toda persona que confía en Cristo obtiene en el momento de la conversión. Es como que el Señor nos lo da todo en el acto de la conversión, pero a la vez tenemos que recorrerlo y apropiarnos y conquistando. Es como cuando le dice a Israel, mira, todo esto te he dado, le dice a Josué, todo lo que dice vuestra planta es vuestro, yo os lo he dado. Es cuando le dice a Abraham, esta es la tierra, lo hace mirar la tierra, ve al norte, ve al sur, ve al oeste, ve hasta el Éufrates, si es necesario. Todo esto es tuyo, te lo doy en el acto, pero conquístalo, avanza, recórrelo, disfrútalo. Entonces Pablo habla de un conocimiento que, a diferencia de ustedes han escuchado de los famosos gnósticos, ¿no es cierto?, de conocerse, etcétera, y de aquí también que pensaban que la santificación era un conocimiento por etapas, y al igual que los fariseos legalistas, estos gnósticos gentiles también querían humillar a los creyentes diciendo nosotros tenemos otra escala de conocimiento. Falso, dice el apóstol.
En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Y ahora el creyente más sencillo lo tiene todo, lo necesario, en Cristo. El conocimiento es personal. Y el legalismo que dice, no, la justicia tiene que lograrse con esfuerzo personal, Pablo dice falso, la justicia la tenemos ya en Cristo, porque nos la ha dado Dios. Tenemos la base que ustedes pretenden lograr humanamente, le dice el apóstol. Entonces, cuando usted se convirtió en Cristo, lo recibió todo. Pero Pablo dice, no te quedes con haberlo recibido todo, comienza a conquistarlo. ¿Qué cosa? Ve conociendo más al Señor. Vamos a llegar al verso 10. Yo estoy en Él, dice. Y si un día viene la muerte, o Dios tuviese que tomar cuenta de nosotros, seré hallado en Él. Estoy en Él. Estoy en la mejor posición, en el mejor estatus que hombre pudiese tener. Soy justo, no en la práctica. Soy justo legalmente delante de Dios. Dios me ha justificado en Cristo. Todo creyente está en Él. No es nuestra propia justicia, dice el verso 9, que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, por medio de Cristo. Hemos sido declarados justos. La justicia que es de Dios, que viene de Dios, que procede de Dios. La justicia de la cual Pablo habla en Romanos, le llama la justicia de Dios también. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la manera como Dios justifica al pecador culpable. Y lo hace gratuitamente. Lo hace por gracia. Y además en el verso 9 Pablo dice, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí sugerimos, hermanos, que la palabra por la fe significa que está basada en la palabra de Dios. Ya la hemos recibido por medio de la fe en Cristo, en el verso 9, cuando dice por la fe de Cristo, que se puede leer por medio de la fe en Cristo. Pero al final, cuando dice la justicia que es de Dios por la fe, es una justicia que está basada no en el legalismo, sino en la palabra de Dios. Como Pablo dice, la justicia testificada por las escrituras y por los profetas. No la justicia nuestra. La justicia, dice Pablo, testificada por las escrituras y también por los profetas. Voy a leer mejor ese texto. Seguramente algunos se acuerdan de lo que Pablo está diciendo ahí en el capítulo 3, cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la que según Filipenses 3:9, la hemos obtenido por Cristo. Dios nos la ha dado por medio de Cristo, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que soy justificado? Porque la palabra de Dios lo dice. Tengo el fundamento de la bendita palabra de Dios por la fe como doctrina, por la fe como doctrina del Evangelio. Tengo un fundamento de mi justicia, es la palabra. No lo que yo pienso, lo que yo supongo, es lo que Dios dice en su palabra. Según cada carta a los romanos, he sido justificado por la fe. En respuesta a la fe, que no es un mérito, sino que es un medio, Dios nos ha otorgado la justicia. Así como cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues cuando yo creí a Dios, me fue contado por justicia. Dios lo puso en la cuenta personal, en mi haber, algo que yo nunca pagué, ni compré, ni gané. Lo dio gratuitamente como a Abraham, porque Abraham creyó. La primera mención de la palabra fe en la Biblia, y le fue contado por justicia. La primera mención de la palabra justicia en la Biblia. El gran texto de Génesis 15, Dios le puso en la cuenta personal a Abraham el más grande tesoro. Le prometió un hijo, pero por creer en la palabra, la promesa de Dios, Dios fue más allá y no solamente le daría un hijo, sino que le dio lo que Abraham necesitaba por toda la eternidad. Le dio el don de la justicia. El don de la justicia. Miró a las estrellas y dijo, este Dios que me promete, que creó el universo, si Él me va a dar un hijo. Yo lo creo. Abraham creyó. Y Dios le dio el don de la justicia. Lo justificó por la fe. Y sobre esa base,
comenzó una vida de conocimiento de Abraham hacia el Dios de Abraham. 30 años, como Pablo, 30 años. Los nombres que Abraham le da a Dios expresan el conocimiento, ¿no es cierto? Jehová, el Dios de Abraham, Jehová proveerá. O sea, hay 7 menciones del nombre de Dios, el cual llenó la tierra. Y durante 30 años Abraham fue conociendo al Dios que le llamó, que cuando le justificó le dio todo. Ahora lo sabemos de Cristo. Pero que durante 30 años Abraham fue conociendo. Y dice la Biblia que la sed de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si lo aplicamos nosotros, en el caso de Pablo, desde el momento que, sobre la base de la justicia que recibimos por la fe, iniciamos una senda de conocimiento de su persona, del poder de la nueva vida, y si es necesario sufrir con él, experimentar la semejanza de su muerte, hemos muerto a nosotros, nos identificamos con su muerte para que Cristo se manifieste en nosotros. Iniciamos un camino de conocimiento de su persona. Se necesita más de una vida para conocer a Cristo cabalmente. Y yo tengo la certeza, y lo he preguntado a varios hermanos, tengo la certeza que aún en la eternidad nunca dejaremos de conocer a Cristo. Porque el día que lo dejaremos de conocer, sería un Señor, un Salvador agotable. No es así. Es inagotable, porque es divino. Es humano y divino, como conversábamos con nuestro hermano Loro. Es humano y divino. En el aspecto divino es humano. Ya en la parte humana perfecta nos admira conocerle a través de la palabra. Pero como Él tiene todos los atributos de Dios, también nunca dejaremos de conocer a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Pablo sabe eso, pero eso le anima, eso le empuja a seguir adelante. Hermano, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te anima a seguir adelante? ¿Cuál es el objetivo que te anima a seguir adelante siempre? Es un objetivo que nunca se va a lograr. Yo les contaba el caso del vendedor que fue donde el patrón y le dijo, no, sí, también le dijo, no le aprobó la venta. Y la secretaria le dijo, patrón, lo trató muy mal. Es que es mi mejor vendedor, dijo. Y el día que él esté satisfecho, va a dejar de avanzar más. Entonces Pablo aquí nos va a presentar una insatisfacción. Pablo, el mismo apóstol Pablo, nunca va a estar satisfecho de su avance espiritual. Siempre va a querer más de Cristo. Y él sabe que nunca lo va a abarcar completo, pero el verso 8 dice, yo tengo la excelencia del conocimiento de Cristo, en la base, el día que le conocí. Pero el verso 10 dice, vamos adelante, dice, a la perfección. ¿Cuál es la perfección? Conocerle más a Él, experimentar más de Él. 90 millones de años luz, ¿no es cierto? Lo decíamos el mes pasado. ¿Cuánto tiene el universo? Lo que los científicos pueden ver, lo que más o menos calculan. 90 millones de años luz. Perdón, 90.000 millones de años. 90.000 millones de años. El científico, el astrónomo, sabe que nunca va a llegar al otro lado del universo. Se apasiona. Inventan naves, investigan, mandan telescopios y avanzan. Están admirados, dice, hemos podido ver lo que le llaman los pilares de la creación. ¿Saben que las fotos vieron los pilares de la creación? Casi, creo que son como, lograron ver más de 500 millones de años luz. Realmente imagen. Pero son 90.000 millones de años luz. Los científicos saben que nunca, no hay vida para llegar al límite del universo, pero esa es la meta. Y van detrás de la meta, y van a seguir siempre tras la meta. Y si tienen que inventar cohetes más modernos, lo van a hacer. Hermano, nosotros nunca vamos a terminar de conocer a Cristo, pero queremos avanzar más y más. Se nos abre un universo cada día. Y se nos va a abrir el universo de su persona maravillosa y gloriosa cuando seamos proyectados en la eternidad. Ahora tenemos limitaciones en el conocimiento. Humanas, personales. Seguramente en 20, 30 años más nuestra mente ya no va a funcionar. Pero, como bien decía en Filipenses, cuando habla de la partida, y Pedro habla de la partida,
Estamos como la nave ahí atracada en el muro con las velas apretadas, ¿no es cierto? Pero cuando partamos a la eternidad, cuando el Señor venga, el barco se va a abrir de nuestra vida y se van a desplegar todas las velas y el barco va a entrar en el mar de la eternidad con toda la potencialidad espiritual que el Señor ha puesto en nosotros. Y ahí sí que vamos a avanzar eternamente. Ahí no hay horas, ni días, ni años, pero eternamente es conocerle más y más. Pablo no quiere perder el tiempo, dice, mientras yo esté aquí en esta vida, mi meta, y os la sugiero, dice hermanos, vayamos a la profesión. Ya tenemos la base de la justicia, tenemos el conocimiento crucial de Cristo como Salvador y Señor. Pero Dios nos ha llamado. ¿Por qué me justificó? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me redimió y me libró del infierno? Para ir conociendo a la persona maravillosa. Ya le conocí, dice Pablo, en el camino a la mar. Lo de todos los enemigos. Pero ahora todas mis fuerzas espirituales están concentradas en conocerle más y más a Él. Cuando la ciencia se termine, no la ciencia de la Biblia, sino la ciencia humana, pobre ellos, no van a alcanzar a llegar a Marte. A lo mejor no llegan ni a Marte, ni al jardín del sitio, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros entremos en la gloria, sí que vamos a pasar la esfera de lo sideral, de lo galáctico, ¿no es cierto? El segundo cielo, si ustedes le llaman, para entrar en la esfera de la presencia de Dios. Llamen el cielo, para eso es la esfera de la presencia de Dios, del conocimiento de Cristo. ¿Qué meta es la que la apóstol ha puesto frente a nosotros? Entonces, aunque es inalcanzable humana y en cuanto a la eternidad, es maravilloso, porque nunca vamos a dejar de conocer. ¿No le motiva? ¿No le parece precioso? ¿Es que vamos a llegar al cielo y vamos a decir, ¿y esto era todo? No, es el comienzo de todo. Es el comienzo de lo que viene. Si solo verle a Él en aquel día será la experiencia más maravillosa. De allí seguiremos conociendo. Pero el apóstol valora mucho y no debemos desperdiciar. Lo hemos dicho, con mucho cuidado. Y si estoy equivocado, me corrigen. Pero todo el avance espiritual que usted obtenga aquí en la tierra, eso va a entrar en el cielo. Todo lo demás es pérdida. Todo lo demás es pérdida. Todo lo malo, y hay que echarlo afuera, a la borda. Pero Dios es justo también. No es posible que un creyente que ha descuidado su vida, que ha sido negligente en su relación con el Señor, eh, parta desde el cielo con la misma base. Tenemos la misma justicia como base. El conocimiento de Cristo es distinto. Cada atleta, cada corredor entrará en el cielo con una marca distinta. Y esa marca es la que va a prevalecer en el cielo. Hay aspectos de Cristo que serán una relación personal de todos, para todos, iguales. Pero hay aspectos de Cristo que Él revelará a aquellos que en esta vida procuraron vivir conforme al Señor, procuraron conocerlo. Por eso la Apocalipsis dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y le daré. Hay aspectos personales de Cristo maravillosos que son revelados a los que son fieles y a los que procuraron conocerlo. Ese es mi pensamiento, hermanos. Creo que no es justo y aún bajo la gracia de Dios, en el sentido de que viva como quiera, total, vamos a ser perfectos en el cielo. Es aquí en la tierra donde hay aspectos que no se van a conocer en el cielo. De hecho, en el cielo no vamos a sufrir. Y el creyente que sufre y aprende a conocer al Señor en el sufrimiento, ese conocimiento es extraordinario porque es único en la vida. Es una sola experiencia que en el cielo no vamos a tener. De manera que hay aspectos de su maravillosa persona, como su gracia, su paciencia, su simpatía, que solamente se experimentan aquí en la tierra. Y eso va a ser un eterno y permanente recuerdo de lo que el Señor hizo con nosotros aquí en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga ampliamente, hermanos. Y esperamos el próximo mes ya afrontar de lleno ese maravilloso verso 10
que nos permita no avergonzarnos, no sentirnos frustrados o poca cosa, porque hemos avanzado poco. El apóstol nos va a enseñar que dejemos el pasado atrás, que enfoquémonos en el punto en que estamos, que aprovechemos el tiempo hacia adelante, porque todavía hay tiempo, sí, Señor, para ver, Señor de Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por este tremendo privilegio que tenemos de poder así navegar nuestro Padre Celestial en este entendimiento de las expresiones de Pablo en cuanto a ver este conocimiento, esta gracia, misericordia que tú, nuestro Padre Celestial, tienes para cada uno de nosotros. Padre amante, queremos pedirte a nuestro Padre que tú nos fortalezcas, nos bendigas y que podamos tener nuestra mente siempre puesta en el autor y consumador de la fe y poder así tomar de él, nuestro Padre Celestial, aquel ejemplo supremo de su grandeza, como él, nuestro Padre Celestial, lo dejó todo por amor de los escogidos. Y también vemos aquí nuestro Padre Celestial el ejemplo de Pablo, que también fue capaz de tener todo por basura, por ganar el amor, por ganar el conocimiento de Cristo. Y gracias te damos, Padre, porque he aquí un pequeño grupo de los tuyos, con el vivo deseo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Nos encomendamos ahora en tus manos, pidiendo que bendigas al hermano Rodolfo, también a la hermana Liliana, fortaleceles también en todos sus proyectos y en toda su ministerio, para que así nuestro Padre Celestial sea para la gloria y la honra tuya. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si podemos cantar el himno 457. Cristo da solo,